Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Jicotencar Jiménez, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando la licenciatura de Derecho con matrícula 2600-0752, reto 5, ¿qué reglas se rompen? Con la asesora María Elena Santaella. La película que yo elegí se llama La lista de Schindler. Como sabemos, esta fue un empresario nazi interesado que después se volvió un humanista al salvar a 1.100 personas. La lista de Schindler nos hace referencia a los trabajadores que fueron salvados de la deportación de los campos de exterminación que él mismo creó. Durante esta época en la que se sitúa la película es una parte de la Segunda Guerra Mundial. El sistema internacional aún no contaba con mecanismos sólidos que prevenían o sancionaban este tipo de crímenes. Los holocaustos son parte de un contexto de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces aún no existían tribunales como la Corte Penal Internacional. La soberanía era la que atendía de forma absoluta, lo que permitió que Alemania nazi cometiera atrocidades en otros territorios y no hubo quien interfiriera en ese tipo de acciones. Las violaciones y derecho internacional y derechos humanos que se vieron fueron como el derecho a la vida, a la dignidad humana, la prohibición a la esclavitud, que fuera donde los judíos eran utilizados forzosamente a trabajar, la prohibición del genocidio, que fue un concepto que se desarrolló después. Estas violaciones dieron orígenes a otro tipo de normas como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre las organizaciones implícitas tenemos la Sociedad de las Naciones. Esta sí existía antes de la creación de la ONU. Su objetivo era mantener la paz y evitar conflictos, mas en la película vimos claramente que fue un completo fracaso, ya que esta organización no evitó la invasión ni los crímenes que acontecieron. La ONU existió después de los hechos narrados. Nació a raíz del sufrimiento y los crímenes que dejaron claro que le faltaba una organización con autoridad. El Tribunal Internacional, estos estaban de forma implícita. Después de la guerra, se creó los juicios de Nuremberg, que fue donde se juzgó al responsable de estos crímenes. Entre las leyes y tratados, como mencionaba yo, el decreto de Nuremberg, en 1935 estas leyes fueron impuestas en el régimen nazi, que despojaban a la ciudadanía de los derechos civiles y la protección de los judíos, que fue todo lo que Schindler hizo al inicio para poder levantar su fábrica, obras sin pagos injustos, y violó los principios de justicia. Los convenios de La Haya, estos ya existían antes de la guerra, fueron los que establecían normas y el trato de personas, pero también vimos que fueron violados, porque no se prohibió la explotación de personas, hubieron tratados crueles y muertes injustificadas. Todo esto fue lo que ocurrió con las víctimas que representaban la violación absoluta de los principios. Esta historia fue desarrollada en espacios y territorios como Cracovia, Polonia ocupada, y guetos y judíos, y los campos de concentración de Plaszow. El territorio de Polonia, ahí fue la historia, fue invadida por el ejército alemán, que fueron los que representaron la violación de la soberanía nacional, los que tomaron el control de otro país sin reglas, sin autorizaciones, y las guetas eran las zonas donde eran delimitados y encerrados, donde obligaban a vivir a los judíos. Eran espacios sin derechos que eran justamente para esclavos. La historia de Schindler nos enseña incluso que en los peores momentos de la humanidad se puede salir adelante, pero también nos deja una lección inolvidable, que cuando no respetamos la soberanía ni las reglas que nos protegen a todos, el costo es la vida, la libertad y la dignidad de millones de personas, como aconteció en esta película. En esta película pues nos muestra cómo la soberanía estatal malentendida puede convertirse en un escudo para cometer atrocidades. El régimen nazi actuó dentro de su territorio y territorios ocupados sin límites efectivos. No existía intervención internacional. Hoy en día el derecho internacional ha evolucionado a la idea de decir la soberanía no es absoluta, los estados deben de respetarse, existe el principio de responsabilidad de proteger y la importancia del respeto. Gracias.